Muy bien. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra que venimos trabajando. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1 dice, y hubo hambre en los días de David. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Wow. Y David consultó a Jehová. Yo no sé cuántos están consultando a Dios en este tiempo para cerrar brechas. Escríbame a mí, por favor, si usted es de los que está consultando a Dios en este tiempo. Y dice, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, que este tiempo, que este mes de septiembre sea un mes y sean días donde estés buscando la causa por la cual se abrió la brecha, se han abierto brechas en tu vida, se han abierto brechas en tu familia, en tu iglesia, grietas en tu carácter. ¿Cuál es la causa? Es muy importante que la estés buscando en la presencia del Señor. Y Dios le respondió, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Recuerde que los gabonitas fueron incorporados en el libro de Josué, capítulo 9, de Josué, sí señor, Josué capítulo 9, fueron incorporados y ellos eran los encargados de cortar la leña, de suministrar la leña al pueblo de Israel, ¿sí? Y de llevar el agua a los sacerdotes. Ellos tenían una función dentro del pueblo. Y dice la palabra, versículo 3, dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con sus casas, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y usted ya conoce la historia. Vamos al versículo 14. Fueron colgados, fueron humillados estos hombres, la casa de Saúl, el pueblo de Israel, y cuando vino la mortandad, entonces sepultaron, verso 14, los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, el sepulcro de sí su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, es decir, se cerró la brecha de los 3 años de hambre. Levántame tus manos y cierra tus ojos y recibe esto. Yo declaro sobre tu vida, yo declaro sobre cada persona que está comprometida y determinada a cerrar brechas, determinada a humillar su ego, determinada a humillar su orgullo, determinada a humillar toda soberbia, toda altivez en el nombre de Jesús, determinada a confrontar su pecado, que se cerrará la brecha y que Dios será propicio nuevamente con tu vida, que Dios será propicio nuevamente con tu familia, que Dios será propicio nuevamente con tu iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen acá? El Señor será propicio. Hemos estado en esta semana, Dios ministrando nuestros corazones, trayendo revelación sobre la importancia de identificar las brechas, por ejemplo, de ser conscientes de cuáles son las brechas que debemos cerrar, de que no podemos seguir viviendo nuestras vidas con esas brechas allí abiertas, como si nada estuviese pasado. Dios nos ha enseñado acerca de, importante en el proceso de identificación y de concientización, la duración de lo que estamos viviendo, gente que está en unos desiertos, en unos ciclos de maldición, que eso no viene de Dios.
Wow, tremendo esto. Esos ciclos, uno tiene que identificarlos. ¿Cuánto estoy durando yo en este ciclo? ¿Cuánto tiempo llevo yo metido en este ciclo? Dando vueltas en un desierto, en algún área de mi vida, de preguntarme si es normal lo que estoy viviendo, de consultar a Dios, porque hay cosas que quizás puedo identificarlas, pero hay cosas que no, y es importante consultar a Dios, y porque cuando yo consulto a Dios, Dios inmediatamente responde. David consultó al Señor, que usted siga consultando a Dios y le siga diciendo y pidiendo, Señor, muéstrame cuáles son esas brechas personales en mi vida personal, esas brechas en mi relación con mis padres, en la relación con mis hijos, esas brechas en mis finanzas, esas brechas en mi salud, esas brechas en mi vida espiritual, ¿aló? Esas brechas en la familia. El problema de la brecha generacional fue que se causó por el rey Saúl a causa de que él quebrantó el pacto. El pacto. Cuando tú quebrantas una promesa, cuando tú quebrantas pacto, allí se abre brecha. Dios nos ha estado hablando acerca de cómo Saúl muere, pero las consecuencias las sigue afrontando la nación de Israel, David, por una mala decisión. Dios te está diciendo, hijo, hija, deja de tomar malas decisiones. Deja de tomar malas decisiones. Deja de tomar malas decisiones porque tus decisiones pueden y van a seguir afectando tu presente y tu futuro para bien o para mal. Dios ha estado hablando acerca de que todo pecado abre brecha y trae consecuencia a mi vida y a mis generaciones. Lo vemos. No fue el problema del rey David. El problema se generó por el rey Saúl, una generación de reino anterior, ¿sí? En el pueblo de Israel. Dios nos está hablando de y recordando que podemos evitar muchísimos problemas si primero consultamos a Dios. Eso se llama una verdadera dependencia de Dios. Tú eres, y Dios, yo declaro en el nombre de Jesús, levanta tus manos, que tú eres una persona dependiente del Señor. Amén. David buscó la justicia retributiva. David buscó restituir. David buscó esa restitución. Sí, es importante que usted se convierta en una persona que tenga esa capacidad de restituir. ¿Sabe eso? Restituir. Que usted pueda restituir. Que usted pueda honrar. La restitución es muy importante. Mire, y Dios nos ha estado hablando de cómo hay cosas que no se pueden solucionar con instrumentos carnales y humanos, sino humillándonos en la presencia del Señor, humillándonos, humillándonos. Hay algo que está claro para este tiempo y es que usted debe ponerse en la tarea de identificar quién es tu Gabonita, contra quién o qué te levantaste, qué quebrantaste, sí, contra quién o qué te levantaste y no debiste haberte levantado, sí. Y entrando aquí a este tiempo de palabra, usted ve que hubo una humillación para el pueblo de Israel. Eh, 7 príncipes fueron ahorcados delante del pueblo. Y yo quiero que usted anote este principio. No se quede dormido, no se quede dormida. Y es que para que haya una restauración, primero debe haber una humillación. Un acto de humillación. Ayer en el pozo hablaba un poquito de eso. Si usted puede ver el pozo de oración de ayer en la fanpage Pastores Jonathan y Carolina en Facebook, hablo del principio de humillación. Yo no estoy hablando de la humillación, escúchame, de, de la humillación, eh, a ver, de su dignidad, entiéndame,
de sus derechos humanos, por así decirlo, pues, o sea, usted no va a llegar y va a decir, pastor, yo tomo la palabra en la humillación y voy a humillar a mis hijos y no les voy a dar comida, los voy a poner a aguantar hambre, los voy a humillar para que se cierre la brecha. No estoy hablando de eso. Si usted que es empresario no va a decir, uy, voy a tomar el principio de la humillación y voy a coger a mis empleados y les voy a pagar la mitad del salario y no les voy a dar nada para que se humillen. No estoy hablando de eso. Estamos claros. No vaya a malinterpretar la cosa. Sí, los casados acá, y termino con este ejemplo y empiezo con este mismo ejemplo de los casados, usted no va a decir voy a coger la palabra del pastor y voy a humillar a mi esposa, a mi esposo, y le voy a ensuciar la ropa para humillarlo y le voy a tirar la comida en la cara. Yo no estoy hablando de esa humillación. Sí. Estoy hablando del acto de la humillación donde doblegamos nuestro corazón, donde, por ejemplo, ejemplo práctico, mira, Dios puede restaurar tu matrimonio si tú te humillas delante de tu esposa en humildad, ¿aló? De rendir tu corazón, de dejar la altivez, de dejar la terquedad con tu pareja, de dejar la terquedad, la obstinación con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuánto me están entendiendo? A eso es, eso pedir perdón, decir, mira, esposo, esposa, yo te pido perdón porque soy terco, yo reconozco, yo me humillo, yo soy terco, si yo soy una persona terca, yo soy una persona grosera quizás, yo reconozco, entonces mire, ahí cuando usted se está humillando, ¿sí? En esa dimensión de reconocer, de pedir perdón, entonces comienza la restauración de la brecha. ¿Aló? ¿Sí me está comprendiendo? Sí, a eso es lo que me refiero. Para que las brechas se cierren, debe haber un acto de humillación, de humillación. Mire, situaciones, problemas en la familia se van a resolver, brechas en la familia se va a resolver si hay un acto de humillación. Ahora, por ejemplo, un acto de humillación tiene que, si hay algo que necesita ser humillado, es tu ego, es tu orgullo, es tu altivez. Entonces, hay brechas que se van a restaurar cuando tú puedes buscar a tu pastor, cuando tú rindes tu corazón, cuando tú doblegas tu voluntad, cuando tú buscas quebrantar tu vida delante de Dios. Y tú te humillas y tú dices, mira, yo reconozco, pastor, pastora, yo reconozco, yo vengo delante de ti porque yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda porque yo quizás hay rebeldía en mi vida. Ahí usted se está mirando. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque está reconociendo la brecha, está reconociendo su pecado. ¿Sí? Pastor, yo vengo porque yo necesito que me ayudes. Hay rebeldía en mi vida, me cuesta rendir cuentas, yo necesito un proceso de restauración, yo necesito un proceso de pastoreo, de seguimiento, para que tú puedas, para que yo pueda cerrar esa brecha en esta área de mi vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Sí, a eso es a lo que me refiero. Sí. Esa es la humillación. Uno se humilla, ahí es donde el ego se humilla, ahí es donde el orgullo se humilla y la brecha, por tanto, puede ser reparada. ¿Aló? ¿Se me está comprendiendo? Mire, por favor, Lucas 15, 11, 21. Lucas 15 del 11 al 21 en la PDT. En la PDT, ¿sí? O sea, a veces, venga, le doy algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ejemplos prácticos en la iglesia. Sí. Yo sé que eso solamente me pasa a mí, pero yo sé que en ninguna de las iglesias aquí representadas, la gente llega tardísimo, llega una hora tarde al culto, hermano, y la gente todavía está enceguecida, ¿sí? Y uno le dice a la gente, venga, papito, venga, mamita, usted, ¿por qué está llegando tarde a la iglesia? Ay, pastor, pero solamente es una hora tarde, yo no, ni que fuera tanto, pues, yo no creo que se deba armar problema por eso, ¿sí? Entonces, varón, no, así no es, amada, así no es. ¿Sí? Reconozca, humíllese, reconozca que tiene un problema en la administración de su tiempo, en la administración de su vida. Reconozca que hay desorden en su vida, que hay desorden en su casa y va a ver cómo la brecha va a ser cerrada. Pero la brecha no se va a cerrar
en el área en donde tú no puedas reconocer delante de Dios y delante de los hombres. Lucas 15:11 al 21, es la historia del hijo pródigo. Dice la palabra: entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Y cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. ¿Sabe que muchas veces pasamos necesidad por nuestro orgullo, pasamos necesidad por nuestra altivez, pasamos necesidades por nuestra soberbia? Sí. Y buscó con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. 16. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y dice 17. Finalmente cayó en cuenta. Finalmente cayó en cuenta. Y dice, cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Y se dijo, estoy leyendo en la PDT, en la palabra de Dios para todos. Dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado. Mira, ahí se está humillando. He pecado contra Dios y contra ti. ¿Está viendo? Esa es la humillación que yo le estoy diciendo. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Él, que era príncipe, está dispuesto a humillarse y ser tratado como uno de los jornaleros de la casa de su padre. Wow. Yo creo que uno de los principales problemas por los cuales tenemos muchas brechas no resueltas, ¿sí?, en diferentes áreas de nuestra vida, es esa incapacidad de doblegarnos, de humillarnos delante del Señor. Y que cuando venga por providencia y por amor divino, ¿sí?, esa confrontación, ¿sí?, esa corrección, nosotros podamos recibirla en humildad y en el espíritu. Wow. Y dice el versículo 20, entonces el hijo regresó a la casa de su padre, y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Mire, él está allí, está humillándose, está en una actitud diferente. Ya no está en la actitud altiva, en la misma actitud cuando salió de casa. No me están comprendiendo. Ya no está en esa actitud altiva, ya no está en esa actitud de orgullo. No, él está ya en una actitud de humildad, con una disposición para humillarse, ¿sí?, delante de Dios, delante de su Padre. Entonces, ¿qué dice en el versículo 22? Pero el padre le responde a sus siervos: apúrense. Mira, aquí es donde comienza la restauración. Aquí es donde esa brecha de escasez, porque el hijo pródigo se gastó todo lo que tenía, se gastó la parte de su herencia, la cual pidió altivamente a su padre. Aquí es donde viene lo lindo. Te recuerda el código, recuerda el principio. Para que haya restauración, para que se cierre una brecha, es importante un acto de humillación. Si tú lo analizas con la palabra, la historia de los Gabonitas que hemos estado estudiando esta semana, te darás cuenta que cuando fueron ahorcados los 7 varones descendientes del rey Saúl, ahí mismo Dios quitó los 3 años de hambre consecutivos, cuando hubo un derramamiento de sangre
Sí, póngale cuidado a esto porque ahorita cuando vayamos a concluir va a ser importante el acto del derramamiento de sangre de los gabonitas. Entonces, hubo una restauración, se cerró la brecha, pero porque primero hubo un acto de humillación. Y aquí en la historia del hijo pródigo estamos viendo, en el versículo 22 dice, pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También póngale un anillo y sandalias. Maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a qué? A vivir. Estaba perdido y había sido encontrado y empezaron la fiesta. Y aquí quiero dejar también otro principio, otro código. Mire, yo sé que eso no pasa en ninguna iglesia, eso solamente pasa en mi iglesia, ¿no? La gente abre brechas, póngale cuidado a la que me pasa a mí y a mi esposa. La gente abre brechas, muchas brechas, en su carácter, abre grietas en su carácter, roturas en su vida moral, en su vida espiritual, en su parte financiera. ¿Sí? Abre muchas brechas, el enemigo entra, ¿sí? Y abre brechas de orgullo, de altivez, de soberbia, se van de la iglesia y están esperando que uno vaya detrás de ellos. Y si uno no va detrás de ese soberbio, de esa soberbia, de ese altivo, de esa altiva, de ese orgulloso, de esa persona llena de brechas, de huecos, entonces dicen, si ve, es que no hay amor. Eso fue lo importante que yo era. Pero eso no me pasa a mí, eso no le pasa a nadie aquí. ¿Sí ve? Es que yo no era tan importante. Es que al final me estaban era usando solamente. ¿Aló? Sí, sí, sí. Miren, si usted está leyendo la palabra, yo le hago una pregunta. ¿El padre fue a buscar al hijo o el hijo fue a buscar al padre? Ojo, 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 que aquí viene, aquí hay ya comienza la revelación. ¿Qué sucedió? Escríbalo, escríbalo, por favor. ¿El padre fue a buscar el hijo o el hijo se humilló, reconoció y vino a buscar al padre? ¿Aló? ¿Se quedaron dormidos? Eso, gracias. Ahí está. Escriba la respuesta correcta. ¿El qué? Escríbalo, mueva los dedos, hermano. De la abundancia del corazón hablan los dedos. Muévalos, muévalos. Eso. El hijo busca al padre. El hijo busca al padre. ¿Está viendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que abrió la brecha, el que se debe humillar. Porque el padre se tiene que humillar. Porque el padre se tiene que molestar. Entonces aquí viene un tema. El que es hijo siempre buscará al padre. El que no es hijo no buscará al padre. Sencillo, sencillo. Cuando el hijo busca al padre, entonces y está viendo, el padre está viendo la humillación del hijo, la humildad del hijo, la capacidad de reconocer, de cerrar esa brecha, porque él estaba en pobreza, en miseria, de cerrar esa brecha. Mire, esta semana Dios nos hablaba de las brechas la brecha del corazón, ¿se acuerda? Las brechas del corazón, pero escúcheme, hay una brecha de orgullo que se tiene que cerrar en tu vida en el nombre de Jesús. Hay una brecha de altivez que se tiene que cerrar en tu vida en el nombre de Jesús. Hay una brecha de autosuficiencia que se tiene que cerrar, se debería cerrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos escriben amén acá? Wow, sí. Pero como le decía, eso solo me pasa a mí, eso me pasa, le pasa a mi esposa, pasa a mí, eso. Yo sé que eso no le ha pasado nunca a usted, yo sé que eso no pasa, pastor amado, no le pasa a usted en su iglesia, si solo me pasa a mí, ¿cierto? Entonces, mire el principio, ¿sí ve? O sea, yo creo que una de las mayores brechas de la iglesia de hoy, de la iglesia del siglo XXI, es la brecha del orgullo.
que en vez de irse cerrando conforme va pasando el tiempo y se supone mientras vamos creciendo espiritualmente, lamentablemente la brecha del orgullo, del ego, de la altivez, ¿sí? Sigue creciendo en las familias, sigue creciendo en los matrimonios, sigue creciendo en las iglesias. Y si tú estás escuchando esta palabra, esta enseñanza, es para que tú puedas ser parte de la solución y ayudar, coayudar, para que esa brecha primero se cierre en tu vida, en tu corazón, se cierre en tu familia. Y porque tú bien orgullosa, bien soberbia, bien altiva, bien egocéntrica, y vas a querer ayudar a cerrar la brecha en tu familia, que es igual o peor que tú, eso es complicado, ¿sí? Entonces tú debes coayudar en tu iglesia que esa brecha de orgullo, ¿sí? Esa brecha de altivez, de autosuficiencia, de egocentrismo, se pueda cerrar. Amén. Mateo 5:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, es hermoso. Mateo 5:3 es una palabra hermosa, hermosa, eh, en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde que una cultura, por lo menos que tenemos aquí en CCI, es que llevamos a la gente a que se imita con la palabra, que no solamente estudie la Biblia con una versión, sino con 4 o 5 versiones de la Biblia, que la lea en una versión, la lea en otra, la lea en otra, la lea en otra, para que de esa manera la comunión que tiene con la palabra pueda ser cada día mayor. Y la comunión con la palabra, por eso nació No Me Conformo. Sí, No Me Conformo es para eso, tiene ese propósito de que usted pueda empezar a tener esa comunión con la palabra del Señor, que usted comience a hacer declaraciones de vida, ¿sí? Porque la palabra es cuando tú la lees, la estudias, la meditas, la trabajas, eh, que va a generarse la transformación en tu vida, la transformación eh, en tu corazón. Amén. Por eso buscamos eso. Mire que la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 3, ¿sí? Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Se la voy a leer nuevamente. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí en esta mañana, en este día? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su incapacidad de hacer muchas cosas en sus fuerzas. Son aquellos que reconocen su quiebra espiritual y por tanto también reconocen su dependencia de Dios. Bueno, mira, hablando de la importancia, sí, de la restitución, acuérdate que David en el caso de los gabonitas buscó aplicar la justicia restitutiva. Y aquí voy a hablar algunas cosas que no había tenido tiempo de hablar antes, porque siempre hay mucha palabra pendiente que impartir, que enseñar. Ahora, cuando usted va a estudiar la historia de Zaqueo, ¿sí? ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? ¿Sí? Yo la compartía en un grupo y quiero que la leamos, por favor. Lucas 19 del 1 al 10. ¿Sí?
Lucas 19. Quiero leerla esta en la PDT, en la PDT. Lucas 19 del 1 al 10. Sí, vamos a trabajar unas cositas aquí que sé que le van a ayudar y que le van a bendecir. ¿Ya lo tiene? Lucas 19 del 1 al 10 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Sí, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo y fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicomoro. Sí, mire lo que dice más adelante. Permítame un momento. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz, sí, de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban y decían, miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. ¿Cuántas veces, iglesia? 4 veces más. ¿Qué significa eso? Él estaba restituyendo. ¿Por qué estaba con la disposición de la restitución? Pero terminemos la historia. Dice, Jesús le dijo, 9, la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Yo le hago una pregunta. Esta persona llamada Zaqueo era rico y él era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Usted por qué cree que era rico? Y él simplemente era un jefe de recaudado de los que recaudan impuestos. Pues porque él robaba. No, él robaba de los impuestos. Sí, él robaba de los impuestos. Por eso, cuando llega Jesús a su vida, cuando tiene ese encuentro con Jesús, él está dispuesto a restituir. Wow. Ahora, acompáñeme, por favor, sí, a Éxodo 22:1 en la Reina Valera del 60. Éxodo 22:1. Sí, evidentemente, por eso la gente se escandalizaba de que Jesús estuviera con Zaqueo porque sabían que él era ladrón, que él robaba de los impuestos que recaudaba. ¿Sí o no? Ahora, Éxodo 22:1 dice lo siguiente, ya lo tiene. Dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Está viendo? La restitución. Sí. Ahora, mire lo que dice Proverbios 6 del 30 al 31 en la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, Proverbios 6 30 al 31. Ya vamos cerrando por hoy. Ya vamos cerrando. Permítame esto para ir concluyendo. Dice el Proverbio 6 30 al 31. Dice, 30 al 31. Dice,
Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Sabe que estamos hoy en una cultura, lamentablemente, se perdió la cultura de la restitución, ¿sí? Y este tema de restitución es otro tema donde uno podría ahondar mucho más, pero hoy Dios se lo está revelando. Hoy se lo está revelando. David buscó restituir a los gabonitas. Escúcheme. Él necesitaba la palabra de bendición, ¿sí? De los gabonitas para que se quebrantara, ¿sí? Los 3 años de hambre. En el versículo 3 de segunda de Samuel 21, él está diciendo, y me encanta la nueva traducción viviente porque dice, David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos? Restitución es compensación. En la Dios habla hoy, dice, ¿cómo puedo reparar el daño que se les hizo? Para cerrar brechas muchas veces, tú debes estar dispuesto a reparar el daño que causaste. Aló, escriba eso, por favor. Tú debes, si tú quieres cerrar brechas, hay brechas que se van a cerrar en el momento en que tomes la decisión de reparar el daño que causaste. Escúchame. Brechas se van a cerrar cuando tú estés dispuesto de compensar, de hacer una compensación, de reparar el mal que hiciste en su momento, que puedas restituir, reparar, compensar. Aló. Y dice, para que ustedes puedan bendecir al pueblo del Señor. Hay que reparar el daño causado, hermano. Hay una cultura de sinvergüenzas en la iglesia, una cultura de sinvergüenzas en el reino. Con ese cuentico de que no, yo ya le pedí perdón. Mentira, no le han pedido perdón a Dios. Si usted pide perdón a Dios, escúcheme esto, porque esto le va a ampliar su mente. Si usted de verdad le pidió perdón al Señor por el daño que hizo, la consecuencia natural de esa pedida de perdón es restitución. La consecuencia natural es restituir. La consecuencia natural es reparar el daño también que se hizo. De alguna manera, es reparar el mal que causaste. Es la compensación que dejaste. Aló, ¿está viendo? Eso, emperatriz, eso, para cerrar brechas. Hay que también reparar el daño que hice. ¿Qué está haciendo David? Reparando el daño que Saúl hizo. Oh, entonces aquí viene una tarea grande porque quizás cuando tú te metas con Dios, el Señor te va a revelar que tus abuelos, tus papás que ya murieron, tus abuelos que ya murieron, te van a mostrar el daño que hicieron y tu mujer y tu varón te vas a levantar a reparar eso a nivel espiritual, pero también a nivel físico. Aló, aló, ¿sí? Nosotros hacemos una mala dispensación de la gracia. Y no, ya el Señor me perdonó mis pecados y papi, y la consecuencia, venga, y la reparación, ¿dónde está? Y la restitución, ¿dónde está? Reparación, restitución, compensación, ¿dónde está? ¿Dónde está la reparación a la honra que afectaste, que dañaste? ¿Dónde está esa reparación? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está esa compensación? ¿Cuánto me están entendiendo? Sí. Vení. Wow. Mire, ¿no será que hay bendiciones que están retenidas en tu vida porque no has reparado, porque no has compensado, porque no has restituido? Claro, claro, mira, Jesús ya hizo una obra en la cruz del Calvario. Aquí te hablo de la cruz.
Sí, pero usted no se puede ir al otro extremo, ¿no? No es que ya Jesús lo hizo. No, 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 que perdone Jesús. No, que se humille Jesús. No, 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 que Jesús se encargue. No, no, no. Hay cosas que ya Jesús hizo y estamos claros en eso. Pero hay cosas que te corresponden hacerlo a ti. Por eso vaya a la historia de Zaqueo. Y él está recibiendo la salvación, pero Zaqueo es entendido en esto de la restitución, de la compensación, de reparar el daño que hizo. Él sabe que debe reparar el daño que hizo como recaudador de impuestos, el mal testimonio, el robo que hizo, para que venga bendición de parte de Dios. David lo sabe. Y por eso David le está diciendo, ¿cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? ¿No será que hay bendiciones que están retenidas porque no has hecho tu parte retributiva, compensatoria, restitutiva, compensatoria? ¿Aló? Mm. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que quiere comenzar a construir sobre ruinas sin restaurar previamente lo que estaba roto, lo que está dañado, lo que está con brechas. Wow. David dio 7 personas, 7 personas. Y el precio de la restauración, el precio para cerrar, y aquí le quiero dar otro elemento para que usted lo pueda incorporar en sus procesos de cerrar brecha, porque es que con la restitución pasa lo mismo que con la sangre, lamentablemente, que hacemos un mal uso de la sangre de Jesús, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios y problema solucionado. No, venga, y la restitución, y la compensación, y la reparación. Aló. Y lo mismo con la sangre. No, no, yo declaro la sangre de Cristo y creemos que ya. No, no, no. Mire, el precio para cerrar la brecha en el tiempo de David para los gabonitas fue precio de sangre. Sin derramamiento de sangre no cambiará nada. Sin precio de sangre no se cerrarán brechas. Cuando hubo derramamiento, y me erizo cuando estoy diciendo esto, cuando hubo derramamiento de sangre en el campo de Israel con estos 7 príncipes, 7 números de perfección, ahí en ese momento se cerró la brecha, se cerró, los 3 años de hambre terminaron. Wow. Porque sin derramamiento de sangre no pasará nada. Y así de caro fue el precio que le costó a Cristo la restauración de nuestras vidas al derramar su sangre en la cruz del Calvario. El precio de cerrar las brechas, ya Jesús la pagó, claro que sí, por eso le estoy diciendo que ya Jesús ya lo hizo. Pero el hecho de que Jesús ya lo haga no significa que no hayan cosas que tú no tengas que hacer. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, los gabonitas, aquí es donde hay una cristofanía, allí, oculta, en 2 Samuel 21. Hay una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los gabonitas pidieron un sacrificio para cerrar la brecha. Así de la misma manera que la humanidad necesitaba de un sacrificio perfecto, como lo fue la sangre de Cristo. La sangre de los gabonitas, aunque eran 7 y 7 significa número de perfección, y aunque bien, y la verdad fue esa, se cerró esa brecha, no fue un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto y completo es y fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Mire, aquí se nos metió, porque como yo digo, ¿no? Todo colombiano que se respete tiene un brujo por dentro. Sí. Ah, sí, señor. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque es que
cogemos la sangre y cogemos la sangre como un elemento místico, entiéndeme. Claro, la sangre de Cristo te va a ayudar a cerrar brecha cuando te humillas, sí, cuando te arrepientes, sí, sí, ¿cuánto me están entendiendo? Pero esto no es, amado, esto no es de que abro brechas y quiero seguir en el pecado, encachorrado en el pecado, en la maldad, y allí aferrado al pecado, aferrada al pecado, y solamente digo, abra cadabra, declaro la sangre de Cristo y se cierra toda brecha. ¿Cuánto me están entendiendo? Sí. Yo no estoy desconociendo la obra de Jesús en la cruz como obra completa y suficiente, no. Pero si de verdad yo tengo la revelación de la obra de Jesucristo como una obra completa y suficiente, entonces, ¿por qué la brecha sigue abierta? Porque hay algo que no has hecho tú, porque hay algo que tú no has restituido, que tú no has compensado, que tú no te has determinado a cerrar. Aló, mire lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2. Sí, y prometo que esta es la última para terminar. Sí. Yo sé que hay discípulos que me dicen, "Ja, el pastor dijo que para terminar, sí falta media hora". No, no, no. Solo 5 minutos más. Filipenses 2, del 7 al 11, en la Reina Valera del 60. ¿A cuántos Dios les ha bendecido este tiempo? ¿A cuántos Dios les ha bendecido esta palabra? Escriba amén si usted la ha bendecido. Eso, los despiertos, los despiertos. El que no escriba amén está dormido, está dormido. Sí, se foqueó. Wow. Ahora, mire, si usted la ha bendecido esta palabra, ¿usted qué tiene que hacer? Caminar en ella. Caminar. Si usted no camina en la palabra, con usted, esta plática se perdió. Esa palabra se perdió. Sí. Pero si usted camina en la palabra, usted vive esta palabra, usted se direcciona en esta palabra, entonces ahora hemos hecho mucho y habrá valido la pena las madrugadas, ¿sí? El pagar el precio, el sacrificio. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó, está hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Recuerde que siervo en este contexto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siervo, la palabra más, eh, más real es esclavo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo le hago una pregunta. ¿Un esclavo hace lo que le da la gana? ¿O un esclavo hace lo que su señor y su amo le ordene? Sí. Mire que Jesucristo se hizo esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice, y hallándose en forma de hombre, ahí es donde venga, con esto quiero terminar por hoy. Se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Jesucristo? Se humilló a sí mismo, dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que hemos venido hablando en esta línea de hoy y de ayer un poquito? Nos falta tanto humillarnos. Un esclavo obedece todo. Un esclavo obedece todo lo que se le dice. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú tienes una obediencia selectiva. Tú tienes una obediencia conveniente. Y cuando Dios te levanta profeta a confrontar tu obediencia conveniente y tu obediencia selectiva, se te salen los chuquis, se te alborotan los bichos. Sí. Ahí sí, obediente hasta la muerte, no obediente por temporadas.
Ay, pastores, que estoy deprimido, estoy deprimida. Ay, pastores, que estoy tantas cosas y como estoy con tantas cosas, entonces no obedezco plenamente. Hay pastores que me entró la temporada. Hay pastores que pasa esta situación. No, no, no. Ahí dice, obediente hasta la muerte, no por temporada, no cuando tú quieras, no cuando a ti te parezca. Aló. Y dice, y muerte de cruz. ¿Cada cuánto tenemos que ir a la cruz? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. El problema de algunos acá es que, obviamente, si no oran, pues mucho menos van a ir a la cruz. Y si no van a la cruz, esa carne que tiene fecha de resurrección cada 24 horas. ¿Usted sabía eso? Usted tiene un muerto viviente por dentro. Que claro, usted todos los días cuando va a la cruz toma la decisión de sepultarlo. Pero apenas pasan 24 horas de haber sepultado en oración tu carne, tu ego, tu orgullo, a las 24 horas él es como un muerto viviente. Él saca el brazo de la tierra, él saca el brazo de la tumba y quiere resucitar nuevamente, a menos que vuelvas a ir nuevamente a la cruz del Calvario y crucificarlo nuevamente. Y dice entonces, ¿qué sucede cuando tú te humillas? Cuando tú buscas ser un esclavo de Cristo, un doulo de Cristo, significa en griego doulos, un doulo por amor, un esclavo por amor a Jesucristo. Porque somos esclavos, escúchame, tú y yo somos esclavos de Jesucristo por amor, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso buscamos, nos deleitamos, nos sentimos orgullosos de decir que somos esclavos de Jesucristo, porque estamos siguiendo los ejemplos de nuestro Señor, porque si Jesús se humilló, yo también me humillaré, yo también viviré una vida donde voy a humillar mi ego, donde voy a humillar mi orgullo, donde voy a humillar mi altivez, donde voy a humillar mi autosuficiencia. Y si Dios utiliza a alguien para humillar mi ego, yo no me voy a resentir. Si Dios utiliza a alguien para humillar mi orgullo, mi soberbia, yo no me voy a resentir, porque yo estoy siguiendo los pasos de aquel que me amó primero, que fue Jesucristo. Porque voy a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando usted, y esa fue la manera en que Jesucristo se puso en la brecha universal y murió una vez por todos y para siempre. ¿Está viendo? Mire cómo Jesús se puso en la brecha. ¿Ya comprende? Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú te humillas? ¿Qué sucede cuando tú permites que tu ego se humille? Que tu orgullo se humille, que tu altivez sea humillada, que tu soberbia sea humillada. ¿Qué sucede? Dice, por lo cual Dios también, versículo 9, le exaltó hasta lo sumo y le dio un, no, y le dio un nombre, dice la palabra, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que se humilla al final delante de Dios, el que toma la decisión de vivir en humildad, de vivir en humillación, Dios lo exalta. Santiago dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Dios te va a promocionar si primero te humillas. La brecha se va a cerrar si primero te humillas. ¿Cuánto no están entendiendo? Oremos. ¿Cuál es la tarea? La tarea es seguir cerrando brechas. Esa es la tarea. Hay que seguir haciéndolo. Pero el humillarse es determinante. Cuando vino la humillación y el derramamiento de sangre en el campo de Israel, de estos 7 descendientes de Saúl, ahí mismo dice que Dios fue propicio
para la tierra. Fue una gran humillación para el pueblo de Israel. Una gran humillación para las familias. Imagínense qué humillación tremenda esta. Esos papás que estaban allí descendientes de Saúl, tener que dar su hijo, ¿sí? Y ahí está viendo la cristofanía. Varios padres tuvieron que dar su hijo, 7 padres tuvieron que dar sus hijos para ser colgados, para compensar, para restituir. De la misma manera que el Padre dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, para mi esposa y para mí, damos gracias a Dios por cerrar una nueva semana. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga por ponerse en la brecha. ¿Sí? Quiero dar este último tipcito, para ver. Cuando usted falta a su culto dominical, usted está abriendo brecha. Ojalá esto se le revele para siempre. Yo lo comprendí hace muchos años. Yo le voy a decir una cosa, para Jonathan Ramírez, mire, yo no estoy diciendo que eso esté en la Biblia. Pero hay cosas que no están en la Biblia, pero uno las deduce por lógica, ¿no? En la Biblia no está, no prohíbe Dios directamente, textualmente, de que uno no fume marihuana, ¿cierto que no? Pero usted sabe que no debe fumar marihuana. ¿Está viendo? Sí. Pero miren, yo comprendí, y para Jonathan Ramírez faltar un domingo al culto es pecado. Es pecado. Es abrir brecha. Hay gente que no lo entiende, ¿sí? Pero yo espero que con esta palabra usted puede entender eso. Y este consejo lo quiero dar. No habrá brechas. El domingo es el día del Señor. Usted puede compartir con su familia después del culto. Usted puede almorzar al mediodía. Es que yo no entiendo lo de los almuerzos familiares, por ejemplo. Yo no sé si, a mí esto solo me pasa a mí, ¿no? O sea, los almuerzos son a las 6 de la mañana son los almuerzos. Que sí, es que vamos a hacer un almuerzo al que llegaron una familia, sí, papi, pero pues ¿por qué no compras o no dejas listo el sábado algo y llegas a las 12 y hacen el almuerzo, almuerzan a la 1 o 2? No habrá brechas. No deje de congregarse. No deje de asistir a su iglesia eh, local. Porque cuando usted falta un domingo, usted abre brecha. Y el enemigo toma ventaja de eso. ¿Sí? Si nosotros como hijos de Dios entendiéramos eso, hermano, la iglesia estaría en otro nivel y la iglesia estaría en otra dimensión. ¿Sí? Quiero hacer una oración muy corta y quiero nuevamente agradecer a todas las personas que estuvieron aquí en la brecha a las 5, a las 3 de la mañana, del lunes a viernes de esta semana. Tendremos nuestro próximo encuentro el otro mes, como lo dije ya, el 6 de octubre. Y de verdad que Dios siga revelando a sus vidas su palabra para que haya transformación y para que toda brecha que está abierta y que está creciendo comience a disminuir y comience a cerrarse y comience a taparse y el enemigo no pueda entrar ya a su vida, a su familia y a su iglesia. Padre, hoy en el nombre de Jesús me uno con todos estos guerreros, con todos estos intercesores, Dios. Gracias por lo que nos has estado hablando, Dios, durante esta semana, durante el último mes, Señor, y lo que seguirás hablando a nuestras vidas, Señor. Dígale, yo tomo esta palabra, Señor, de bendición, de edificación, Señor, y quiero comprometerme. Si usted de verdad quiere comprometerse a cerrar brechas en su vida, cerrar brechas en su familia, en sus generaciones, levante sus manitos al cielo y dígale, Señor, yo me quiero comprometer delante de ti, a seguir trabajando, a seguir cerrando brechas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Tú ya hiciste tu obra en la cruz del Calvario, pero hay algo y hay cosas que me corresponden a mí, Señor. Padre, que toda brecha en las iglesias se cierre, Dios. Que toda brecha en la familia se cierre. Que toda brecha, Señor, en la parte sentimental, emocional, se cierre. Que toda brecha en la economía se cierre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que toda brecha, Padre, en lo espiritual se cierre ahora. La iglesia del Señor dice amén y amén. Y así como le di el consejo de que no falte el culto para que no abre brecha. ¿Sabe qué es lo que abre brechas en la economía de una familia, de una persona? La falta de diezmos y ofrenda. La falta de diezmos y ofrenda abre brechas
en la economía de la iglesia, abre brechas en la economía familiar y abre brechas en la economía personal. Cierre también esa brecha y verá cómo va a experimentar cambio y transformación en su economía. Amados, Dios me los bendiga. Estamos allí pendientes los que estén interesados hoy en Cali, lanzamiento de No Me Conformo en Cali, 7 de la noche, CCI Cali, y el domingo en Santander de Quirichá. Y las personas que están por fuera y estén interesados nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, Pastores Jonathan y Carolina en Facebook, o a nuestro teléfono